La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sv, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, hay muchas cosas que hablar sobre salud, educación, pero en este caso salud esta mañana, Diana Verónica. Presupuesto General de la Nación 2025, escalafones. Condiciones de trabajo. Condiciones de trabajo, médicos que podrían importarse, especialistas de otros países. Y sobre todo necesidades, ¿verdad? Necesidades que hay que suplir en el tema de salud en la población salvadoreña. Así que nos da mucho gusto aquí tener aquí con nosotros ya el doctor Iván Solano Leiva, actual presidente del Colegio Médico del Salvador, que es la principal gremial de médicos en el país. Gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación y qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Esperamos llenar sus expectativas porque aquí está Pan Sinaí, aquí está Cherito Café, aquí está Leche Ira 26. ¿Puede dar lechita? Sí, pero por supuesto. Sí. Y ya vino también San Martín, que esas fueron las condiciones que puso el doctor. No, qué gusto tenerlo aquí. Bienvenido. No, muchas gracias, Diana Verónica, Tony, bienvenido de sus vacaciones. Lo Muchas veo gracias. bastante chelito, Sí. ¿verdad? Quemadito, pero gracias por la invitación. Siempre es un placer estar con ustedes y poder platicar de toda la situación de salud que vive en nuestro país, ¿no? A ver, el anteproyecto de presupuesto para 2025 elimina 3.727 plazas en 42 instituciones que prestan servicios de salud en El Salvador. La mayor reducción es en personal técnico, que incluye médicos y enfermeras. Eso dice esta publicación que tú estás leyendo. La semana pasada, el miércoles pasado, estuvo acá el ministro de Hacienda, Gerson Posada, y nos decía, sí, hemos pedido a las cabezas de las instituciones que hagan un análisis exhaustivo de su personal, y en el caso de salud, nos decía el doctor, hemos pedido, no es que se van a quitar personal médico ni técnicos de atención a la población, sino que hemos pedido que se revisen plazas, pero en el área administrativa. Eso nos lo dijo el ministro de Hacienda. Bueno, habrá que ver, porque de relato a los hechos hay mucha diferencia, ¿no? Lo que sí tenemos en números es que son alrededor de 1.119 plazas que a educación se le van a reducir. Plazas. Educación. Perdón. A salud. A salud. Uh-huh. A educación, si mal no recuerdo, andan por 730, algo ahí. No, Perdón, y entonces estas 1.000, ¿cuántas dijo, doctor? 1.119 Okay. plazas en salud. Ajá, ¿y eso en qué áreas, de acuerdo a la información que ustedes tienen? Al momento no tenemos una información precisa para poder confirmar o descartar lo que dice el ministro de Hacienda. Decir, cuántos de esos van a ser médicos, cuántos de esos van a ser enfermería y otros que sean administrativos. Sí, porque lo que siempre hemos escuchado, doctor, y usted lo sabrá mejor, es que personal de salud siempre hace falta. Por supuesto, y entonces, luego, contrasta esa información que nos dice el señor ministro de Hacienda, con el hecho de que estamos ofertando plazas para médicos extranjeros como gobierno. Entonces, Eso ya está comprobado. Sí. ¿Lo tienen ustedes? Sí, ya lo tenemos comprobado. Hemos estado en comunicaciones, en primer lugar, con colegas de Colombia, a través de los colegios médicos, con Argentina también, y ya hicieron el ejercicio de poder entrar, ¿verdad? Y en esos países se puede entrar, ¿verdad? ¿Cómo que se puede entrar, doctor? Lo que sucede es de que si usted, Diana, va a bolsadetrabajo.com.sv ahorita y hagan el ejercicio ustedes, le dan ahí, no van a poder entrar. No hay, o solo sale algo, pero no sale la información de las plazas disponibles. Desde El Salvador. Desde El Salvador. Pero entonces, desde Colombia, Argentina y el Uruguay, sí se puede. Exacto. Y lo han hecho a través de VPN, o sea, ahí identifica dónde me estoy conectando yo. Uh-huh. Y solo los médicos o las personas que viven en Colombia, en Argentina o Uruguay pueden entrar. Doctor, yo escuchaba declaraciones de ustedes y de otros médicos que en El Salvador hay
suficientes especialistas, porque estas plazas, esta publicación habla de plazas para especialistas. Ajá, para especialistas. Ahora, yo los he escuchado a ustedes decir de que en El Salvador hay suficientes especialistas. ¿Es así, doctor? Vamos a ver, voy a primer lugar, quiero tomar en cuenta datos que nuestro colega, quien ya conocen ustedes y es amigo de la casa, el doctor Alfonso Rosales. Saludos al doctor Rosales hasta Cuco. Uh-huh. Exacto, yo creo que ojalá que ya haya regresado del surf, ¿verdad?, de su sesión matutina. Pero bueno, fíjense que ustedes saben que él publica un periódico de matutino de nuestro país y da opiniones. Entonces voy a tomar datos que él dice de un artículo de opinión que decía contratación internacional, la solución a la escasez de médicos. Y en primer lugar, el problema de déficit de médicos o distribución de médicos es a nivel mundial. ¿Vea? Todos los países en mayor o menor medida tienen esta situación. ¿Vea? Por ejemplo, para el 2030, según datos que menciona el doctor, habrá un déficit de 600,000 profesionales en América Latina y el Caribe. Según la OMS, lo mínimo ideal para poder ser un sistema de salud que tiene los suficientes profesionales para brindar atención es de 22.8 médicos por 10,000 habitantes. ¿Y qué pasa con El Salvador en ese caso? En El Salvador es alrededor de 17.7 médicos por 10,000 habitantes. Estamos con un déficit importante. Es lo que hay actualmente. Lo que hay actualmente. 17.7 y debería ser 22 puntos. Al menos un 22.2 según la recomendación de OPS. Uh-huh. Tomando en cuenta esos datos, hay alrededor de un déficit del 31.1% de médicos. Pero aquí va el dato, es la distribución de los médicos. Porque recordemos cuando nosotros nos formamos, nos graduamos, etcétera, y decidimos trabajar en lo privado o incluso tener las dos trabajos, el institucional y el privado, nosotros nos interesa, la mayoría de todos aspiramos a quedarnos en los centros urbanos, en los grandes centros urbanos, ¿verdad? Y no en el área rural, ¿ya? Por supuesto, ese déficit es mucho mayor en el área rural. Por lo tanto, es importante que este tipo de medidas que vienen del sector del Ministerio de Salud sean basadas en datos y en donde pueda haber una mejor distribución de los recursos de salud. Pero no porque a mí se me ocurra, ¿de acuerdo?, de que, por decir algo, en Chirilagua se necesita un hospital de tercer nivel con unidad de cuidados intensivos, que a mí se me salga de la cabeza decir eso. No, en base a datos que se deben de tener, si no se tienen, se deben de construir. Y en base a eso poder decir a qué lugares del país hay que enviar médicos para subsanar ese déficit importante, ¿no? Y no, pues... O sea, no es cantidad. El déficit no es en cantidad, es en distribución. Eso por un lado, pero también, hay que preguntarnos, ¿y por qué los médicos especialistas, los médicos subespecialistas y personal de salud no médico están renunciando al sistema público? ¿Vean? Porque eso es un hecho. Entonces, eso lo he escuchado yo como rumor, doctor, pero bueno, usted es el presidente del Colegio Médico. Igual. ¿Hay renuncia de especialistas del sistema público de salud? Lo ha venido diciendo Simetriz, y Simetriz lo ha notado porque recuérdense que, les comento de que cuando yo trabajé en el Seguro Social 24 años, entonces yo era socio de Simetriz y a mí mensualmente me hacían el descuento para el sindicato, de mi salario a la hora de pagarme. Entonces, Simetriz comienza a ver una reducción de esos ingresos y entonces ahí es donde ellos sacan ese dato. Desde diciembre a la fecha, alrededor de 200 médicos especialistas han renunciado al Seguro Social. En el Ministerio de Salud la cantidad no la tenemos, pero es mucho menor, no es tanto, pero sigue habiendo renuncia de médicos. ¿Y cuál es la razón principal? Muy bien.
varias razones. Uno es el hecho de que en base a la rumorología, porque no sabemos, no nos informan, ¿vea? El rumor es de que el Ministerio de Salud va a, de alguna manera, hacer una reforma en la cual el ISSSTE va a formar parte del Ministerio de Salud, pero no desde el punto de vista de brindar atención en salud, sino desde el punto de vista de, ok, hablemos un número, no les puedo decir si ese es el número. Hay 1.600 millones de la Reserva Técnica del Seguro. Hoy van a pasar a formar parte del Ministerio de Salud, esa Reserva Técnica, porque recordémonos que el dinero no está alcanzando. ¿Ve? Segundo, vienen los colegas también aquellos. Nosotros cuando trabajamos en el ISSSTE tenemos una prestación que se llama el Fondo de Protección, ¿ve? Que también, eso significa que a mí, cuando yo me retire del Seguro Social, me van a dar una cantidad que me estuvieron descontando mes a mes durante todo mi tiempo de trabajo que aportó el trabajador y además el Seguro Social para ese fondo. Entonces, este es un fondo privado entre el seguro y el trabajador. Exacto, Ajá. es una prestación que se logró en base a los sindicatos, ¿ve? Y entonces ese dinero se puede perder porque, ¿por qué? Porque se piensa en base a rumores, porque cuesta decir las cosas y aclarar las cosas. Uh-huh. Entonces, hay rumores de que el gobierno también piensa entrar a ese Perdón, dinero. doctor, Pero y ese dinero eso es ahorro es personal. Sí, pero bueno. Pero, ¿y eso se lo dan a los médicos al trabajador de la salud, trabajador de la al salud, trabajador del seguro, cuando se retira del seguro? Uh-huh. O sea, cuando usted se retiró del seguro, le dieron ese fondo personal. Sí, ajá, me lo dieron. ¿Y ya se lo gastó? No. Ya lo gastamos porque yo la regué. Si la gabacha está nueva. Entonces, ya. Los colegas, esa es una razón, ¿vea? Que dicen, ojo, me puedo quedar sin ese dinero. O sea, si se da ese rumor que anda. Si se cumple ese ajá, plan, entonces me puedo quedar sin ese dinero. ¿Vea? Entonces, que yo Vale, tengo pero entonces tantos los años. médicos especialistas no quieren trabajar en el Seguro Social, ¿por eso o porque...? Esa es una razón, Tony. Hay otras. El ambiente laboral, de aquello de que hay una, yo lo he dicho, vea, hay una política de terror para el personal de salud dentro de las instalaciones, no solo en el Ministerio de Salud, no solo en el Seguro Social, sino que en el Ministerio de Salud. Es decir, ahí lo andan vigilando, ¿vea? Hay cámaras en todos lados, ¿vea? Para escuchar lo que los médicos, el personal de salud habla, etcétera. Es increíble, ¿no? Yo la veo, Diana Verónica, con esa cara de incredulidad. Sí, es que cabal. Pero hombre, desafortunadamente eso es. Y si no, veamos los ejemplos recientes. Veamos qué pasó con las estudiantes de medicina, las residentes el año pasado. Los internos que apoyaron, los sindicatos de salud, sus secretarios generales han sido quitados. ¿Vean? Cuando supuestamente hay un fuero sindical que debe justificarse el por qué yo voy a quitar a alguien. ¿Pero por qué ha sido? Porque ellos han buscado expresar su descontento ante ciertas situaciones. Entonces, eso genera un estrés terrible a los colegas. O sea, usted dice hay miedo, doctor. Hay miedo. Es una política de terror. Es como, y yo siempre lo vuelvo a repetir, es como cuando estaban las maras que tenían el territorio y que a un lugar usted no podía entrar, y si entraba, como porque ahí vivía usted, pero usted presenciaba un acto criminal, usted tenía que quedarse calladito, porque si no usted podía tener problemas. Así es la misma situación que están viviendo los colegas. Y luego vamos a los salarios bajos, con un estrés laboral, con un ambiente. Y muchas cosas. Pongamos un ejemplo de un médico especialista. Vamos a revisar, déjeme ver dónde tengo yo eso, porque hay unos cuadros muy interesantes, no los tengo en esta presentación, pero voy a abrir otra, si me das tiempo de abrir. Sí. Y podemos ir hablando mientras, a ver si puedo hacer, no soy mujer, no puedo hacer tantas cosas al mismo tiempo. No es multifunción como las mujeres. Multitask. Quiero recordarme, pero ya se lo voy a comentar en su momento, yo sé que aquí estamos con el tiempo, entonces mejor quizás cuando veamos una. Vamos a ir a la pausa Cabal. del desayuno de San Martín.
Bueno, ya son las 8:27, ¿verdad? Ok. Y entonces le damos chance de buscar ese dato para seguir planteando estos temas que tienen que ver con el área de la salud en nuestro país. Así es. Bueno, el doctor vino porque hay desayuno de San Martín. Y aquí está ya el desayuno de San Martín. Hay una variedad. Recuerde que usted puede visitar San Martín desde las 6:30 de la mañana o pedir el servicio a domicilio al 2215-1515. También ya aquí le estamos entregando el Cherito Café, que es el café oficial en Diana Verónica y Tony. Este fue embolsado apenas a la mitad, mira, comenzando septiembre, es decir, está fresquito. Viene de la finca Las Venaderas, es un zampacho Black Honey para el doctor Solano Leiva. Bien pesada muchas viene esta gracias. bolsa, mire doctor. Bueno. Gracias Cherito Café, que lo puede encontrar en las redes sociales, @cheritocafé.sb, en Bolengo Plaza, en el Boulevard del Hipódromo, en la zona de San Benito y también en las tiendas Tengo. Y además... Estamos en octubre, bueno, además le vamos a hacer entrega de 2 sobrecitos de leche IRA 26, Ok. ¿verdad? Cremosa y nutritiva. Y hay que decir que en San Martín ya está la temporada del Pumpkin Pie, ¿verdad? Ha llegado, pues estamos en octubre, lléguese a probar ese delicioso pie de calabaza con queso crema y un ligero toque de especias dentro de una corteza ligera y delicada. Esto también lo puede pedir a domicilio. Al 2215-1515. Hoy si no, que haga como nosotros, que utilice los servicios de Línea Rosa, que es la forma más segura de viajar. Son taxis conducidos por mujeres. Los puede contactar en el 6200-4491 o a través de Línea Rosa App. Es una forma de transporte para las mujeres, para transportar mujeres, pero un caballero es bienvenido siempre y cuando el servicio lo solicite una mujer. Ahí está, Línea Rosa. Entonces, compañero, hacemos pausa a las 8:29. Ya volvemos. Muy bien, 8:37. Estamos conversando con el presidente del Colegio Médico de El Salvador, el doctor Iván Solano Leiva. Y tú le habías hecho una pregunta, compañero. Sí, para quienes no escucharon, nos van sintonizando, estamos hablando sobre el tema de los salarios de los médicos especialistas del IS o del sector público del ministerio. Sí. Hablando del por qué no hay especialistas, ¿verdad? Y por qué se busca importar especialistas. Me llama la atención también de por qué Argentina, Colombia y Uruguay, dijo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué esos países? Pero bueno, ¿cuánto ganan los médicos especialistas y díganos dónde? Bueno, voy a presentarles aquí un cuadro que Simetriz ha publicado, tomando en cuenta una fuente que es el indicador WESH 2024. Y fíjense, ¿cuánto comienza ganando un médico general en El Salvador? ¿Cuánto gana un médico general? $1,480 mensuales, nominal, vea, sin los descuentos. Médico especialista, $1,640. Y el subespecialista, entre $1,800 y $1,900. Y cuando en este cuadro lo comparan con el resto de países de Centroamérica, ¿vea? Y junto con nosotros solo Nicaragua ganan menos los colegas comparados con nosotros. De ahí el resto de países de Centroamérica están mejor ganados. Y voy a poner el ejemplo de Panamá, ya que Costa Rica pues ya se aburre que compararnos con Costa Rica. Voy a poner Panamá. Panamá, el médico general de entrada gana $2,000 de entrada. Luego, cuando ya es un médico especialista, sube su salario a $2,800 y de médico subespecialista a $4,200. Entonces, si le agregas tú de que tienes un ambiente laboral tenso, es decir, que hay una presión laboral, un estrés laboral increíble de parte de las autoridades, que además puedes que pierdas tus prestaciones sociales. Hoy estamos viendo lo del escalafón, por ejemplo. Vea, ese congelamiento de escalafón y mal pagado, entonces son como los condimentos necesarios para que uno pueda decir. Están desincentivados, Exactamente. Doctor. Entonces, es la receta perfecta para poder decir me voy. ¿Vea? Porque mi salud mental es importante. La salud mental del médico y del personal de salud en general está sumamente afectada.
trabajando bajo esas condiciones. ¿A dónde se va un médico especialista, doctor? Bueno, generalmente decidimos pasar a lo que es la medicina privada. ¿Verdad? Poner su consultorio. Poner su consultorio. Y cuando vemos que, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, una persona, un fotógrafo de los diputados, anda ganando $2.500 y una secretaria o un asistente administrativo anda ganando con salarios de $1.900, o sea, eso en realidad cualquiera desestimula, ¿no? Ese tema, compañeros, lo venimos hablando de cuántos años, ¿verdad? De esa diferencia de salarios en el aparato del Estado. Y precisamente al ministro de Hacienda le preguntamos sobre eso la semana pasada, doctor Solano Leiva, y nos decía que se tenía que hacer este famoso estudio para que una secretaria, ya sea que trabajara en la Corte Suprema de Justicia, en la Asamblea, en el Estado, tuviera el mismo tipo de salario, ¿verdad? Por estas disparidades del sistema. Exacto. No es momento de revisarlo, doctor, en realidad. Yo pienso que sí, pero igual, si queremos cortar grasa del Estado, debemos de comenzar también en todos lados, ¿vea? Y no querer quitar grasa del Estado de sectores tan importantes como es la salud y la educación, ¿vea? Eso, cuando tenemos un sistema o un gobierno que prioriza otras cosas que no son la salud y educación, como ha sido a lo largo de los años, no solo en este, pero ha sido a lo largo de los años, significa que nos estamos quedando a ser un país subdesarrollado y no es cantalita en vías de desarrollo, ¿no? Cuando yo leí esta noticia me hice la pregunta, bueno, ¿y un médico especialista argentino, colombiano o uruguayo se va a querer venir a trabajar aquí? ¿Y qué les ofrecen? Muy buena pregunta, porque también hoy que nosotros hemos entrado en contacto con colegas a través de colegios médicos, y entonces ellos nos han confirmado la información, etcétera, ¿no? Pero me dicen, mire, ¿y cuánto ganan ustedes? Pues, son esto. Mire, perdón, pero no creo que los médicos especialistas y subespecialistas se quieran ir a trabajar a El Salvador, ¿vea? Con esos salarios. No creo que vayan a hacer. Y lo otro, tal vez... Porque me imagino que cuando entran a este sitio web, ahí está, o sea, lo que se ofrece. Exacto. ¿Y qué se ofrece? Bueno, hay varias cositas que ofrecen. El salario todavía no lo sabemos qué ofrecen. Pero sí le ofrece un ambiente laboral adecuado, que va a tener un área tan bonita, así como tenemos aquí ustedes aquí en el estudio, de descanso, acceso a permisos especiales, además. O sea, usted puede hacer los permisos laborales que quiera. Además, si por ejemplo les están diciendo, miren, por el proceso de reunificación familiar, tráiganse a su familia, ¿verdad? Y aquí le vamos a dar... Ya antes en gobiernos del FMLN, entiendo, habían médicos cubanos aquí. Sí, ya vamos a hablar de eso si quiere. Y solo terminar la idea de esta. Y entonces, hasta descuentos en almacenes, descuentos especiales, ¿verdad? Todo ese tipo de situaciones. Entonces uno dice, bueno, ok, está bien si los colegas van a dejar su país, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Pero ¿y por qué mejor no les ofrecemos esas condiciones a nuestros médicos especialistas y subespecialistas? ¿Verdad? Un seguro de vida, un seguro de riesgo. Además me recuerdo también que no es una ley, doctor, pero a ver, cuando un profesional viene al país, para que se le dé el permiso de trabajo es porque aquí se adolece de ese tipo de profesionales. Entonces, habiendo los profesionales en el tema de salud, especialistas acá, entonces, ¿cómo se va a manejar legalmente ese tema también? Son cosas que también no lo desconocemos, Diana, ¿verdad? Porque eso es lo que vamos, ¿verdad? No hay información. Y si yo oculto la información, genera muchas dudas. ¿Y por qué de estos tres países, lo que preguntaba Tony, doctor? Sí, porque no lo desconozco Brasil, porque desconozco por qué han decidido esos tres países. No podría dar una respuesta porque no lo sé. Ahora, ¿qué es lo que tú me preguntabas, Tony, que te iba a decir, que te iba a contestar después? Lo de los salarios del médico especialista. ¿En esos países? No. Usted iba a dar un ejemplo en El Salvador. No, ya lo dio. Ya lo dio. Entonces, me decían los colegas, no, yo creo que, pero ¿saben qué me decían?
por ejemplo, en Colombia. Ustedes saben que en Colombia están los EPS, que son unas empresas prestadoras de salud, pero ellos, que son la forma privatizada de la salud que funciona en Colombia, es como que fuera una AFP, solo que una EPS es una empresa prestadora de salud, que contrata, subcontrata y pone a disposición de empresas o todo lo que ustedes quieran, personal de salud. Colocación de personal. Exacto, entonces, pero yo donde podría ver, me decía el colega colombiano, es a través de las EPS, que venga una EPS y diga, voy a agarrar ese paquete y yo voy a subcontratar al personal. Y entonces ahí tal vez médicos generales en Colombia pudieran de alguna manera sentirse atraídos. ¿Vea? Generales, pero aquí tenemos médicos generales. Sí, entonces, hasta el 20 de octubre es el cierre, ¿vea?, de esto. Doctor, ¿y ustedes han tenido acercamiento como colegio médico con el Estado para tratar este tema? Y le pregunto esto también porque el viernes el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, en declaraciones a la prensa, dijo que le preguntaron sobre el tema del escalafón para el sector salud y educación, y entonces dijo que como iban a analizar la propuesta de ley de presupuesto que presentó el ministro de Hacienda desde el Ejecutivo, pues estaban dispuestos a sentarse con los diversos sectores, incluyendo salud y educación. Bueno, nosotros en nuestro comunicado del pasado 30 de septiembre, solo voy a leer así textual, en el punto 4 y el punto 5, para responder a su pregunta. Nosotros creemos que más allá de la contratación de médicos extranjeros, es urgente que el gobierno enfoque sus esfuerzos en fortalecer el sistema de salud mediante mejoras estructurales, como es la inversión en equipos, infraestructura hospitalaria, disponibilidad de medicinas y condiciones laborales dignas para todos los trabajadores. Y en el punto 5 decimos, solicitamos un diálogo abierto y transparente con el Ministerio de Salud para abordar este y otros temas relacionados con la mejora del sistema, con el objetivo de encontrar soluciones que beneficien tanto a los médicos como a la población salvadoreña. Entonces, nosotros siempre hemos sido propositivos como colegio médico y buscamos dialogar con las autoridades. Son las autoridades, y no solo de esta gestión, sino de siempre, que no han querido dialogar con el gremio médico, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sí, nosotros estamos, y con lo que dice del llamado o las declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa el fin de semana o el pasado viernes, nosotros le vamos a tomar la palabra y vamos a enviarle una carta solicitando audiencia. Veremos si quiere reunirse con nosotros o dice, ¿para qué me voy a reunir con el colegio médico? Sí, es un club social, como lo dijo la vez pasada, ¿no? El escalafón no es una ley. Es una ley que está establecida, pero que... o sea, lo pueden derogar. Pueden derogar o la pueden... De hecho, quiero decirles que los trabajadores del Seguro Social perdieron su escalafón en 2001. Desde 2001, el trabajador del Seguro Social no tiene ese escalafón que tenía el Ministerio de Salud. Hasta hoy que supuestamente han dicho que no. Lo que entiendo, dijo el ministro de Hacienda, y lo dijo aquí, es que eso, como va incrementando año con año, va distorsionando los salarios, y ahí empieza el relajo. Pero miren, volvemos a lo de la medicina amarga. ¿Y por qué solo el trabajador debe tomar la medicina amarga y no las autoridades? Y vemos que hay un presupuesto incrementado para Casa Presidencial, para lo que es el Ministerio de Defensa. O sea, por Dios. Y luego en la Asamblea Legislativa, ¿por qué no cortamos la grasa de tanto personal que hay que ha llegado por clientelismo? ¿Me entiendes? Entonces, son cosas que a mí me piden que me apriete el cinturón, pero yo no me lo aprieto. Entonces, no, o todo es en la cama o todo es en el suelo. ¿Vea? Entonces, son cosas que no nos cuadran. ¿Vea? Por eso nosotros... Hay mucha falta de comunicación, al parecer, doctor. Claro. Porque ustedes dicen, nosotros vemos esto, pero no hemos tenido una comunicación como para tener una explicación. Sí. Entonces, es el mismo problema de siempre, que los políticos de turno no dialogan con los técnicos, los que deberían de dialogar para poder implementar, y en este caso, en el área de salud, construir un plan nacional de salud.
Nosotros venimos diciendo desde hace rato también que se debe tener un plan nacional de salud con objetivos a corto, mediano, largo plazo. Y eso ya no estaba. Pues, Volviendo, no existe. Volviendo al tema del escalafón, solo para ver cuál sería la propuesta del Colegio Médico. Si el ministro de Hacienda dice que lo que el escalafón premia es la antigüedad y no el mérito, ¿cuál sería la propuesta de ustedes? Bueno, hay que sentarse a dialogar para ver las finanzas cómo están, ¿verdad? Porque ellos dicen que están mal, pero no nos muestran los datos, aunque en la realidad lo vemos así. Pero habría que sentarse, Tony. Yo no te puedo dar una respuesta ahorita, porque en primer lugar no conocemos los números correctos de cuál es la verdadera situación económica de nuestro país. Y en base a eso, al conocer eso, ahí empieza el diálogo, ¿verdad? Pero no podemos nosotros proponer, no, es que hoy todos vamos a ganar $5,000, por ejemplo. No, hay que conocer los datos de cómo está la situación y comenzar a negociar. Ese es el punto. Ahora, doctor, el ministro decía, se tiene que premiar al buen trabajador. Sí. ¿Verdad? Estaría, o sea, desde el Colegio Médico, ¿cómo están viendo el tema? Yo no le llamaría ya escalafón, ¿verdad? Porque ya no sería un escalafón en todo caso, ¿verdad? Para el 2026, porque habría una revisión de una retribución de incentivo por el buen trabajo desempeñado, pero entendería yo que es en base a una calificación. Exacto. Por ejemplo, en el Seguro Social siempre ahí por los meses de octubre, noviembre del año, digamos hoy en octubre, noviembre de 2024, comienzan a hacer las evaluaciones de personal y cada jefe evalúa el desempeño de un subalterno. Y en base a puntajes y a todo esto que ya existe, lo mismo existe en el Ministerio de Salud, dicen, ok, te ganaste esto y da un puntaje, pero en el Ministerio de Salud no solo eso tiene que ver, hay otros aspectos que ahorita no recuerdo, que también evalúan para decir si usted va a ser beneficiaria del escalafón, ¿ya? O sea que no es para todos el escalafón, doctor. O sea, no es automático. Hay procesos que se siguen. Que la mayoría lo logran, es otra cosa, pero hay una reglamentación. O sea que el escalafón año con año no se le da a todos. No. Bueno, si logra pasar todos esos procesos que le menciono. No, sí. No, por eso, pero si sale con mala calificación, no tiene derecho al escalafón. No tendría derecho. Eso es nuevo para mí. Uh-huh. Okay. El ministro, no es automático. Pues. No es automático. El ministro ha dicho que está congelado en el 2025, ¿verdad? Eso es lo que dijo, sí. ¿Verdad? Entonces, o sea, lo que ustedes proponen es conversar para cuál debería ser la evaluación correcta o idónea para en realidad haber un incentivo económico, doctor. Nosotros lo que consideramos y creemos es que debe haber un incentivo económico para estimular al trabajador, porque recordemos que año con año la canasta básica sube. A mí, por ser médico, yo llego al banco y no me van a decir, usted es médico, pues no le vamos a hacer el préstamo sin nada, ¿va? Y no pague el préstamo, ¿va? O voy al súper, no, regalado todo, si todos tenemos necesidades. O sea, lo que la lógica diría es que para un médico especialista, ¿cuántos años son de estudio, de formación? De especialista andan entre los 8 años de la carrera de medicina, además 3 años de especialidad, 11. ¿Y los subespecialidades? 13 años. 13 o sea, 2 años más. Ajá. Ahí es donde no hace sentido que, y sin quitarle mérito a un fotógrafo de la Asamblea Legislativa, que gane más que alguien, ¿verdad? No sé. Profesional. O sea, sí, en diferentes áreas, los profesionales. O sea, que todo esté en su justo nivel, sí. Dimensión. Cabal. Entonces, eso se estimula, pues. Yo creo que he contado mi historia aquí cuando me fui del Seguro Social. Yo 24 años trabajé, pero yo renuncié porque yo ya estaba cansado y mentalmente estaba agotado, ¿verdad? Sentía que me estaba afectando mi salud mental, ¿verdad? Y entonces yo dije, no, okay, me voy a tirar ¿Pero qué es el ambiente de trabajo? Era el ambiente de trabajo, las condiciones, para bien o para mal, yo siempre he andado peleando por los derechos de los pacientes y entonces yo me ponía a pelear por los derechos de los pacientes. Tanto es así que en una ocasión demandamos, yo siendo empleado del Seguro Social, junto con 2 pacientes demandamos al Seguro Social, ¿verdad? Y se ganó esa demanda en la sala de lo constitucional. Y entonces,
Pero hubo un momento en que yo dije, bueno, ya, imagínate que me levantaba en la mañana, ay, tengo que ir al Seguro Social, como que si ustedes se levantaran en la mañana, ay, tengo que ir al programa. Significa que ya no les estimula, ya no sienten la pasión, Sí. ¿verdad? Entonces uno dice, no, este es el momento, porque me está afectando mi salud mental, mis relaciones interpersonales, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, me acuerdo que el doctor Ricardo Sea, a quien le mando un saludo, Exdirector del Seguro Social. En esa época yo me retiré. Me dice, mire, doctor Solano, ¿es cierto que se va a retirar? Sí, le dije, ¿y por qué, doctor? Ahí le dije sus palabras, porque somos amigos con él. ¿Verdad? Y entonces ya le dije, que no han hecho nada, y le dije, y entonces, ¿de qué me sirve estar acá? Si lo mismo ha sido, ¿verdad? En la época de Arena ustedes han venido y lo mismo han hecho. ¿Verdad? Entonces no vale la pena seguir acá. ¿Verdad? Y esa situación es lo que pasa con el Quisiera ir al principio de esta entrevista porque no me quedó claro, o no sé si, no entendí. Usted habla de un déficit de médicos a nivel nacional, pero por otro lado, o sea, ahí están los especialistas. O sea, ¿es que no hay para cubrir la demanda nacional o qué pasa? Lo que sucede es de que también ahí hablamos en nuestro comunicado que hay mala distribución del recurso de salud. O sea, sí hay, pero está mal distribuido, es lo que quiere decir. Exacto, o sea, que por eso es necesario que construyamos un plan nacional de salud, Tony, donde las universidades formadoras de recursos en salud, el personal de salud, no solo médicos, sino que enfermería y los demás técnicos de salud, sindicatos de salud, nos sentemos y discutamos un plan nacional de salud. Y de lo otro que me llamó la atención es, ustedes han escuchado un rumor, dice, de que quieren juntarlo todo. Sí. Porque estamos hablando Seguro Social, Ministerio de Salud y, bueno, está Fosalud también. Sí. ¿Verdad que, pero Fosalud actualmente pertenece al Ministerio. Es del Ministerio de Salud. Ajá, vaya, pero cuando dice juntarlo todo, ¿podría repetir qué es lo que dice usted que han escuchado y que es un fuerte rumor en el sector médico? Desde el punto de vista administrativo, no es que un derecho habiente, no es ese tipo de fusión, que un derecho habiente o uno que no es derecho habiente, que va al sistema público, hoy vaya a poder ir al seguro, aunque no sea derecho habiente. No se trata de eso. No, el servicio de salud siempre va a ser siendo brindado por el Ministerio de Salud y el seguro. Ajá. Es donde está el pisto, como dicen, a ese tipo de fusión. Desde la parte administrativa. Parte administrativa, ya, parte administrativa. Ese es el meollo del asunto. Que en base a rumores, por eso repito y subrayo, ¿qué le cuesta a las autoridades ser transparentes con la información, pues, y aclarar las cosas? Porque ellas mismas, a través de esa rumorología o esa oscuridad en que mantienen la información, están creando que muchos médicos y mucho personal de salud capacitado también esté renunciando, por lo menos en el Seguro Social. Y ese es el problema, ¿verdad? Que haya menos personal de salud especializado atendiendo el sistema público, ¿verdad? Llámese Ministerio de Salud y el Seguro Social, pues que es para los que tenemos trabajo formal y nos descuentan en planilla el Seguro Social. Sí, yo antes de que vayamos terminando, sí también me gustaría pasar a otra área que como colegio médico también nosotros estamos promocionando, y es que estamos haciendo una campaña también para decirles a los pacientes que nosotros trabajamos por la salud de los pacientes. No todos los médicos, tanto el que trabaja a nivel institucional como a nivel privado, estamos por nuestros pacientes y trabajamos por la salud de los pacientes. Que no es cierto que los responsables de un sistema de salud deficiente, que no brinda o que no da las consultas a tiempo médicas o de exámenes, etcétera, etcétera, sea culpa del médico o del personal de salud. Es culpa de un sistema. Y en ese sentido, pues, nosotros estamos con esa campaña en la cual hemos participado como junta directiva, videos, además en nuestras redes sociales también colegas, en donde decimos que no basta con, que debemos de trabajar por un sistema de salud fuerte, porque si no,
voy a hacer esta analogía, ya que somos un país muy futbolero, de qué va a servir traer a Pep Guardiola como director técnico de la Selecta, pues, con en donde hay un desorden administrativo, no hay un plan de trabajo, etcétera, etcétera. Va a fracasar y el pobre Pep Guardiola, que ha sido un entrenador exitoso, va a entrarle ahí su punto negro de su currículum vitae. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ok. Ustedes han manifestado, lo acaba de decir hace unos minutos, anuentes, abiertos a sentarse a conversar. Conversar, ¿verdad? Y a conocer la información real, ¿verdad? Muy bien, son las 9 de la mañana en punto. Saludos le manda el doctor Roberto Montoya, expresidente del Colegio Médico. Bueno, de hecho, él se lo trasladó a usted, ¿verdad? Así fue. El traspaso de funciones en el Colegio Médico. Dice, gracias, doctor Solano, por luchar para que demos mejor atención en salud. Apoyemos al Colegio Médico de El Salvador. Gracias a Roberto Montoya por estar pendiente de esta entrevista. Gracias, doctor Solano Leiva. Gracias. No, gracias a ustedes, un placer. Y si quieren ampliar, volver a escuchar esa entrevista, atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sv.